Hola amigos y amigos, amigas y amigos. Bienvenido a este nuevo capítulo de podcast de Imagen Bautista, donde estamos conversando una vez más sobre libros con mis hermanos queridos aquí, Franco y Carlos. ¿Cómo está Franco? Con frío ahora, recién tenía calor y ahora frío, no sé qué está pasando. Yo creo que esto de que estamos ya a puertas de la primavera, el 20 de septiembre el cambio de estación, ¿cierto? Sí, 21 según sé. 21. Bueno, un día. Cerca, por ahí. Pero bien, gracias a Dios. Todavía trabajando remoto, todo tecnológico, así que yo como en mi salsa. Y contento de poder grabar nuevamente un capítulo acerca de libros de teología. Así que bien, contento y expectante para ver de qué se trata este libro del cual nos va a hablar Carlos. Bien, Carlos, saluda antes entonces que podamos hablar del libro que nos traes hoy. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, muy bien. En esta oportunidad traemos un libro de un pastor ya bastante conocido. No sé si será se podría decir que uno de los últimos libros que salió, no es el último, que es de Pastores y Predicadores del pastor Miguel Núñez, editado por Brodmann y Holman en español. Bien, muy interesante, un libro para reflexionar sobre el pastorado. Así es. Muy bueno, muy bueno. Entonces nos va a estar contando sobre este libro. Y cuéntanos entonces cuál sería como la idea principal, más o menos, del libro, y ahí podemos ir comentando después mientras vamos avanzando en los capítulos o en las ideas principales. Sí, mira, el libro está basado principalmente en las instrucciones que Pablo da a Tito y a Timoteo, no exclusivamente, pero principalmente con respecto al ministerio pastoral, y también mezcla un poco de enseñanza de creyentes y pastores de otros tiempos, algunas citas de Spurgeon, si no me equivoco Martin Lloyd Jones también me parece haber visto algunos por ahí, y además con un poco de su experiencia en la plantación de la iglesia en la cual está ahora en la actualidad, y algunas directrices que fueron tomando, y también un poco de su vida y de su práctica pastoral, por lo cual mezcla ambas cosas bastante bien. Bueno, viendo el índice, me imagino que él empieza con la pregunta. Yo no leí el libro, así que no tengo idea, pero me imagino que empieza con la pregunta de tratar de orientar o darnos cuenta cómo alguien puede saber que ha sido llamado al pastorado. Sí. No sé si algo de eso empieza, ¿no? Sí, es uno de los puntos que él toca, donde también él se pregunta cómo la persona podría determinar si es llamado, y también va recorriendo una serie de capítulos para tocar diferentes temas, pero de hecho con lo primero que parte él es hacer la aclaración de que el término pastor, obispo y anciano son términos indistintivos para un mismo cargo llamado, a lo mejor con alguna función, si se pudiera decir, dentro de esta misma persona, que sabemos que uno es que pastorea, que lleva los pastos, el otro podría decirse que vigila, que está en cargo de liderazgo quizás, y aclara que no son cargos como en escaño o en estilo piramidal, sino que más bien se refiere a un mismo a una misma persona, por así decirlo. Con eso parte un poco. Claro, es como la perspectiva bautista de la lectura de estos oficios, digamos, o de este oficio. Así es. Porque sabemos que otras tradiciones cristianas interpretan de forma distinta, como que obispo es algo diferente a pastor y claro, o a presbítero, etc. Sí, en este caso él demuestra, él tiene la convicción de que el presbítero, el episcopo, el poimen son términos para el pastor, para la persona que ejerce el pastorado. También es interesante, él dentro del libro trata de acercar
todas las temáticas que están en el libro al contexto latinoamericano. Eso me gustó mucho. Que gracias a Dios han ido apareciendo más. En general nosotros tenemos una mayor carga de escritores norteamericanos, lo cual no en sí mismo significa que esté mal, pero cuando por ejemplo hablan de experiencias, a veces se alejan un poco. Pueden homologarse ciertas prácticas, como por ejemplo las tentaciones del liderazgo, las problemáticas. Las problemáticas son universales porque los humanos estamos en todos lados y el pecado nos sigue. Entonces, toda cultura. Claro, pueden haber algunas cosas que pueden cambiar, que en vez de ir al lago Michigan a pescar, a lo mejor voy a ir a caminar a alguna plaza nomás, no sé, cosas así, ¿me entiendes? Entonces lo acerca al contexto latinoamericano. De hecho, seguido de esa temática de hacer este alcance de obispo, pastor, anciano, etcétera, traza de estadísticas con respecto a las problemáticas que sufren los pastores. Incluso dice el pastorado en Latinoamérica y pone algunos puntos, por ejemplo, que hay problemas con la pureza doctrinal, la integridad. Hay problemáticas también con respecto a cómo se lleva la práctica pastoral, en el sentido de a veces como tipo buffet de personas como inalcanzables. También, por otro lado, también pone el acento a pesar de que el libro no está, se podría decir, aparentemente por el título de pastores y predicadores, una persona dice, pero si yo soy hermano no voy a ser pastor, ¿para qué lo voy a leer? Sin embargo, toca también el tema de la falta de respeto hacia la autoridad pastoral, lo toca, como así también las crisis internas entre el pastor y la membresía. Así que también eso es bastante interesante. Yo eso te iba a preguntar, porque el título es de pastores y predicadores. Pero al ver el índice es todo el tiempo el pastor sí. ¿Dónde menciona el tema de los predicadores laicos? Sí, por ahí. Sí, ¿dónde lo toca? Cuando habla de la parte de la multiplicidad de pastores y de gente que está al servicio alrededor del pastor, que también requiere de herramientas que salen en el libro. Entonces él también pone un poco de su experiencia. Él dice que dentro de la iglesia, el primero partió con un grupo de hermanos con los cuales se preparó, se entrenaron, etcétera, cuando partió con la plantación de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional. Y después, ¿qué es lo que hacen? Todos los años forman a predicadores dentro del ministerio, son hombres. Es su convicción también de que el llamado dentro del libro también lo toca, es solamente para hombres. Y los prepara, aunque no necesariamente significa que van a ser pastores. Pero sí, lo que es su ideal es que por lo menos muchos hombres estén preparados para enseñar, para predicar, y dentro del proceso, si la persona dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero ser maestro, a lo mejor dentro de la iglesia, amén, lo van a seguir apoyando, lo van a seguir formando, no es para ser un coladero. Entonces después dicen, ya, pero dentro de estos hermanos hay algunos que se están perfilando para ser pastores también dentro del equipo. Y continúan. Así que es una muy buena forma también en la cual ellos tienen, que es rescatable, que como les decía, lo combinan con su experiencia, lo que ven en la Biblia, y su experiencia también como iglesia. Bueno, sí, muy interesante. Bueno, y como les decía al principio, esto igual se ve fuertemente en la tradición bautista. Si uno va a la confesión de 1689, de ahí deriva todo esto, y hay que recordar que Miguel Núñez también fue formado en el seminario del sur, donde está el Moller, así que tiene más o menos la misma tradición. Solo hombres, por ejemplo, que la confesión de los bautistas del sur lo dice, solo hombres son pastores. Entonces no es algo extraño, sino que es algo que viene de tradición bautista muy fuerte en Estados Unidos. Claro, a lo mejor en ciertos contextos, como decías tú también, Daniel, puede sonar extraño, hasta incluso un poco sesgado hacia el machismo, pero la verdad que, como se dice, el problema lo tenemos con la Biblia, parece, no con las decisiones de los hombres. Entonces uno de los dos está equivocado. Así es. Bueno, lo interesante también, al final de cada capítulo hace como un pequeño resumen decantando los puntos principales para que la persona pueda reflexionar de lo que leyó. Eso también me gustó mucho. Entonces salen 5 o 6 puntos que te resumen el capítulo para poder hacer un decanto de todo lo que leyó. También sale el aspecto del, como hablábamos, del llamado,
él dice de que, claro, el llamado viene de parte de Dios y luego como Dios inserta a esa persona en medio de un pueblo, de sus mismos hermanos, se supone que la congregación va reconociendo los dones, talentos, el carácter de esta persona para la cual fue llamado para ser pastor entre ellos. Que eso también es bien, y que también trae ¿cómo decirlo? Un llamado también en el sentido de que la persona pueda descansar en que el llamamiento es de Dios, que todas las personas tienen procesos diferentes. Cita, por ejemplo, la diferencia entre Moisés, Isaías, los apóstoles, Pablo, que a todos Dios los llamó, pero el proceso es particular, contextos para qué hablar, pero que el proceso de cada persona es particular, no es algo estándar, y que al final ese llamado Dios lo va a cumplir, lo va a bendecir para llevar a cabo la labor que Dios le dio. Lo importante que, o sea, me parece que menciona por lo que tú dices el tema del reconocimiento de la congregación, de la asamblea. Sí. Me imagino que también como ya ha resaltado Daniel, como un pastor de tradición bautista, tiene también un entendimiento de la manifestación de la voluntad de Dios a través de la asamblea, de los miembros de la congregación. Sí, no habla mucho directamente, pero sí, es claro que lo pone también. Hay un capítulo también muy interesante que habla con respecto a los peligros del ministerio pastoral, un poco, no totalmente, apoyado en el libro de Paul Tripp, El llamamiento peligroso, que también es un libro bien conocido. Por ejemplo, dice peligros del ministerio pastoral. Hay unos interesantes, inmadurez emocional, toca eso. Cuando la persona tiene inseguridades con respecto a sí mismo y trata de imponerse, por ejemplo. La falsa creencia de conocerlo todo, muy bueno. El sentido de competencia, de compararse con otros ministerios, que también puede llevar a la impaciencia. Y aquí hay dentro de esto uno dice que raro pone, pero claramente es una realidad, la falta de lealtad de parte de los miembros de la congregación, que, o sea, la persona puede sufrir, ¿cómo se llama? Traiciones, trago amargo. Y miembros con mentalidad de clientes. Muy bueno. Llegan a consumir. Las expectativas reales e irreales de la congregación. Me acuerdo que Mark Dever tenía una predicación de eso muy bueno, que decía, mi pastor excelente, está 24/7, nunca se equivoca, el domingo en la mañana está afeitadito, reluciente, y bueno, te mencioné que tiene un doctorado, cosas así. Entonces él decía que también Mi pastor es un ángel. Claro, entonces él dice que también es un peligro. Exacto, que también puede ser un peligro de las ¿cómo se dice? Las falsas expectativas, y que también a veces pueden ser alimentadas consciente o inconscientemente por el que predica. Así es. Buena advertencia de los peligros. Sí, ese es el capítulo que estaba mirando igual aquí, que te iba a preguntar sobre los riesgos de su llamado. Esos son los puntos que leí, los riesgos de su llamado. Luego, en un capítulo también de el carácter moral, va tocando los puntos que salen tanto en Timoteo como en Tito: sobrio, prudente, los va analizando uno por uno. Sobrio, prudente, conducta decorosa, analiza también el término en griego, hospitalario, apto para enseñar. Ahí también, en esa parte del apto para enseñar, es donde se explaya un poco más con respecto al tema de que son hombres los llamados. No dado a la bebida, más amable y apacible, y no avaricioso. También sale el tema de que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué pasa si el hijo ya no está en la casa, por ejemplo? Interesante. No un recién convertido, etcétera. Y también la necesidad del carácter. Y ahí también donde pone que frente a todo esto está la necesidad de que haya un equipo dentro de una congregación de ancianos. Un equipo de ancianos dentro de la
dos preguntas se me ocurren sobre eso, que son parte del debate, esa interpretación de esos pasajes, que es el primero, cómo interpreta marido de una sola mujer, y la otra pregunta que se me ocurre, si es que sale en el libro, obvio, si no sale, no responde. La otra es sobre los hijos. Me refiero a que hay cierta discusión sobre si los hijos no son sujetos a sus padres, se refiere de mayores de 18 o grandes, o solamente pequeños, etc. Ya. Lo que habla con respecto al marido de una sola mujer, habla de, bueno, principalmente dice lo de la fidelidad, que sea fiel a la esposa. También no le divorcia ni nada de eso. sí, pero dice de que para él es cuando la persona si se divorcia siendo creyente, no si llegó al Señor divorciado. Dice ahí, mira, por ejemplo, te lo voy a leer textual. Por otra parte, algunos utilizan este texto para prohibir que una persona divorciada sea pastor. Creo que esto es así cuando el divorcio ha ocurrido después de la conversión de la persona. En el caso de un divorcio antes de la conversión o de un divorcio por adulterio o abandono de parte del cónyuge, creo que la situación debe ser evaluada de forma individual y con mucho cuidado. Ahí es más sabio en ese sentido, no es dogmático. Caso a caso. Exacto. Caso a caso, sí. Y el otro que me dijiste, ¿cuál era? El divorcio es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros pecados que también pueden salir a la luz. El otro era de los niños pequeños. De la familia. O sea, claro. De los hijos. Bueno, él dice que se refiere, él cree que incluye que los hijos no sean rebeldes, que los hijos tengan un buen testimonio y que sean obedientes y respetuosos. Pero él dice que por ejemplo, que hay un punto que es interesante. Cuando Pablo le escribió a Tito, utilizó una palabra que ha sido traducida de una forma que ha creado cierta controversia, ya que el texto habla de hijos creyentes en las versiones LBLA, Valera 60, y la NBI. De igual modo, las dos mejores traducciones en inglés, ESV y la NASB, traducen la palabra pistos, que aparece en Tito 1.6, como creyentes, mientras que otras traducciones la traducen como hijos fieles. Interesante. Entonces, hijos fieles, hijos creyentes, puede ser, a lo mejor una cosa no quita la otra, pero dice, ¿no? Lo que sí él considera de que él dice de que no necesariamente significa que sean hijos requete contra creyente, así casi al nivel del pastor, que otro error, ¿cierto? De que el hijo es un mini pastor. Entonces él dice que porque no también tenemos que considerar, no todos los niños y los jovencitos, o sea, significa que porque el papá es creyente y es súper comprometido se van a convertir de la misma manera o con la misma intensidad que sus padres. Entonces él dice que al menos él entiende que deberían ser hijos que respeten a sus padres y que les sean obedientes, incluido con él la asistencia a la congregación, y que eso también, pero que no sea una vida hipócrita. Claro, porque le pueden decir, él siempre va, él nunca deja de ir los domingos a la iglesia. Dice, no, pero que en su vida también puedan vivir una vida que evidencie que han sido instruidos para vivir con un estándar diferente al mundo. ¿Sí? Uh-huh. Y dice que con respecto ya cuando partieron de la casa, tienen una vida independiente, no hay nada que hacer ahí, pues ya que están fuera de la casa no podrían hacer nada si es que cambian de parecer, etcétera. Entiendo. Gracias, Carlos. Eso por lo menos lo que toca. Bueno, ¿alguna pregunta, Franco, que tú tengas? No, estaba pensando en precisamente lo que decía, las controversias que hay y los casos que me ha tocado ver. No de pastores, pero sí de miembros de la iglesia, por ejemplo. A ver, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque yo entiendo que este estándar que la escritura pone para los ministros es un ejemplo para la membresía en general, o sea, no es exclusivo del pastor. Ni que el otro estén disculpados. No, por eso, claro. Pero sí es un requisito para cuando uno va a escoger a un ministro. Así es. Decían, no sé, pues a los hijos adolescentes que si querían salir el viernes a carretear tenían que ir el domingo a la iglesia. Qué mala. Me acordaba un poco de eso con eso de que no sea por hipocresía, claro. Ahora yo entiendo que hay un esfuerzo de tratar de que los hijos vayan igual a la iglesia, pero
Entiendo también que Pablo, no sé si cómo lo ven ustedes, pero está llamando la atención al rol fundamental de los padres de instruir a los hijos desde pequeños. O sea, si tú le enseñas a tu hijo un camino, lo más probable es que ellos sigan ese camino hasta cierta edad de manera natural. Así que con amor, con disciplina, con ejemplos sobre todo. Pero eso. Claro, la familia es fundamental para el pastorado. Es un reflejo de que puede pastorear su familia, como dice Pablo. Si no puede hacerlo, es difícil que pastoree la iglesia. Sí, bueno, hay varios temas también. Yo me acuerdo que una vez con un hermano conversando, y también parece que contigo, Daniel, el asunto si es que él es un joven soltero. Aparentemente la escritura no excluye al soltero por sí para ser pastor, pero incluye el que sea marido de una sola mujer. Entonces eso ya como que te da a pensar de que Pablo está pensando en una persona que por lo menos ha tenido la experiencia de vivir con alguien que está al lado, que también puede, ¿quién mejor puede dar un testimonio de alguien que la propia esposa? Entonces, o sea, sí, pues la esposa es una clave y muy importante para alguien que está llamado. Esa también sería, no sé si lo menciona Núñez, si él ve que es restrictivo el tema. Sí, de hecho no lo toca en forma tangencial, lo toca en forma, no lo restrictivo sí que es soltero no, pero sí lo toca como de peso la relación con la esposa. Lo toma como de peso la relación con la esposa, porque de hecho pone un poco de historia. Él toca los ejemplos de Whitefield y Wesley, que tuvieron muchos problemas matrimoniales. Entonces él dice, bueno, a la luz de la historia eso ya pasó, o sea, y ellos tuvieron grandes ministerios, pero claro, él dice también hay que aprender de eso. Sí, lo pensaba también el otro día, porque spoiler, o sea, no, recomendación en realidad. Vi ese documental a través de los ojos de Spurgeon. Hoy el documental claro, pues, Spurgeon empezó a pastorear a los 17 años y evidentemente era soltero. Sí. Y se casó con Susana y él bautizó a Susana, de hecho, su esposa. Y bueno, la historia y los libros y los devocionales cuentan que fueron un matrimonio muy bendecido por el Señor en toda la área. No digo que no hayan tenido problemas, probablemente sí. Claro. Se veían que funcionaban muy bien en todos los sentidos. Entonces, eso era saber si tenía si él lo veía normativo o no, o si también era un tema de caso a caso, etc. Ahí en ese sentido en el libro por lo menos no lo pone, pero sí lo destaca, porque sí después en varias partes, como te digo, del libro destaca de que, por ejemplo, la inconsecuencia de que si la persona está casada y la esposa no se congrega, por ejemplo, no va con el esposo, o si le preguntan y ella dice no debería ser pastora, entonces no lo recomiendo yo. Claro, súper complicado. Sí, hay un complicado. Sí, hay un capítulo interesante que a lo mejor podría ser no tan teológico, donde analiza el asunto del uso del tiempo, su descanso, sus minutos, por así decirlo, de ocio incluso, el asunto de las prioridades, donde está ordenado, pone también de cuando la persona se va, ¿cómo se llama esto? Pone las prioridades en distintos órdenes. Siempre va a tener, organiza. Claro, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿dónde está Dios? O ¿dónde están las amistades, por ejemplo? Las prioridades. Entonces él diferencia lo urgente de lo importante de lo prioritario. Es complejo el capítulo, porque uno dice, chuta, a ver. Claro, sí, escuchándolo no lo entendí, pero... Sí, claro, por ejemplo, para él prioritario es Dios, porque tiene prioridad. Pero el trabajo es urgente, pero no es prioritario. Al igual que, por ejemplo, las relaciones son importantes, pero no así las relaciones tú con la gente son importantes, pero no tienen que transformarse en una urgencia, porque si no al final tú vas a vivir tu ministerio por eso. ¿Cachai? Entonces la relación prioritaria es tú con Dios, en este caso el pastor con Dios, pero lo demás no.
Los demás tienen otro tipo de orden. Entonces, bien interesante. Después también dice, bueno, el asunto del ocio, cómo evaluarlo. Evalúa el asunto de ten cuidado como andáis, no como insensato, aprovechando bien el tiempo, que es de Efesios 5. Ahí lo dice, bueno, ahí ese debería ser nuestro filtro. No dice no haga esto, no haga esto otro, no, sino que dice ahí va a ser nuestro filtro también para nuestra vida. La conciencia libre. Claro, para poder el asunto de las metas, del desarrollo también, cómo se relaciona el pastor con la formación. También lo pone, no, el pastor tiene que estar formándose y tiene que formarse pensando en formar a otros después. También debe tener ese proyecto. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya hablamos un poco del aspecto de la familia, quizás. Toca también el asunto de las relaciones en la parte de, bueno, aquí como le decía yo, lo de la esposa. La función profética. En la parte de la función profética habla de la predicación, de la necesidad de transformarse. Bueno, él aboga por la predicación expositiva, pero que al mismo tiempo el pastor pueda transformarse en que tenga esa perspectiva profética en el momento del sermón, como exhorta que la congregación se pueda transformar en algo que signifique un cambio para la persona, y que eso después decante con un cambio para su entorno, principalmente su familia, y por consecuencia va a transformar también las sociedades. Y claro, dice, predica con autoridad, no con autoritarismo, que no es lo mismo. Entonces él dice, dale. Ahí no tiene nada de dones ni nada de eso. Me imagino que no es el tema del libro, pero que yo me acuerde, no toca el tema de los dones. Entonces él dice de que desde la época de Aristóteles hay 3 elementos en la oratoria: el logos. Uy, Aristóteles, qué mundano. El logos, que es el contenido del mensaje. Luego el pathos, que es la emoción, ¿no es cierto? Y la emoción tanto en el contenido como en la actitud del predicador. O el entusiasmo, que podríamos decir, y el ethos, ¿no es cierto? El carácter del predicador percibido por aquellos que le escuchan. Entonces, la verdadera predicación instruye, pero hace más que eso: apela a la mente, apela a las emociones después que la mente ha sido informada con la verdad, apela a la voluntad y pronuncia un veredicto que tendrá consecuencias. Bueno. Así que eso, bueno, ya creo que después el sacerdote como adorador también toca la parte sacerdotal del pastor, es decir, su adoración personal también, y cómo eso también lo lleva a poder influenciar el corazón de la congregación para que también se desarrolle una función sacerdotal en el sentido de interceder, orar, buscar que el Señor haga su obra. Y después aborda el asunto del liderazgo. No sé si tienen alguna consulta o algo que... O sea, a mí me interesa el capítulo 11 por ahora, pero no sé, Franco, si quiere comentar algo. Capítulo 11, que habla de la plantación. De la plantación, la visión. Quiero saber qué nos dice ella, que igual él tiene experiencia en esa área. Claro, él, bueno, ahí se podría decir que va a la mano con el 10, porque habla de lo que estábamos conversando delante, donde dice el pastor, la iglesia local y la formación de futuros pastores, que es lo que hablábamos en un principio, que él habla de cómo él está convencido de la formación de personas dentro, pero de la iglesia local. No dice, obviamente, que no está en contra de seminarios ni cosas así, pero él dice que donde más la persona tiene que recibir esa formación de la iglesia local, porque junto con lo que Tripp habla en el llamamiento peligroso, él dice que los seminarios no forman ni ordenan pastores, sino que proveen de grados académicos, pero todo lo demás, el contacto con la gente, los problemas y todo eso, eso es lo que va a producir a la larga
un pastor. No que el otro sea malo en sí Claro, mismo. porque la iglesia local igual, el pastor ve los corazones igual. Entonces la relación ayuda a detectar cómo está el corazón de la persona, cuáles son sus luchas, cuáles son sus pecados, cuáles son sus ídolos, y ayudarle a encaminar en eso. Entonces ahí está muy fuerte la relación de lo que nos enseña Jesús, ¿no? Que discipuló a algunos pocos y los preparó y después los mandó a predicar el evangelio. Creo que ahí está la clave igual. ¿Franco? Sí, es como siguiendo esa misma idea, el punto fundamental, creo, que los seminarios hoy día están enfocados en entregar información, materia, digamos, de algún modo, aun cuando hay un esfuerzo en la piedad, en lo que se puede, pero no están en el contexto de la iglesia. De hecho son una institución fuera de la iglesia. Pero el formar en la iglesia entra en esta dinámica del discipulado, como ya hacía la referencia Daniel, y no es solo de que el pastor mire el corazón de a quien está formando, o los pastores miren los corazones de quienes están formando, sino que también es un desafío para el pastor de ser ejemplo, de vivir consecuentemente, de enseñar carácter a quienes están formando. De nuevo, haciendo referencia a este documental de Spurgeon, una de las cosas que más destacaban del colegio de pastores era precisamente eso, que el énfasis y el enfoque y la gente que fue quedando a cargo o que fue quedando como maestro tenían la función de hacer precisamente eso, transmitir carácter, transmitir experiencia de vida dentro de una congregación, que es algo que es muy difícil que se lleve a los seminarios. Siempre hay esfuerzo, siempre hay métodos que de repente, sobre todo los seminarios que están más cerca de las iglesias locales, se esfuerzan, pero que el método efectivo y bíblico, podríamos decir, es el discipulado. Esta relación directa de los pastores para con quienes están siendo formados con propósito de enseñar, de predicar o incluso del mismo ministerio. Eso. Gracias. Eso. De hecho, como estábamos hablando, les decía yo, del capítulo 10, el final del capítulo 10 incluye programa, es como un resumen del programa de ancianos de entrenamiento en la IBI. Y ahí viene todo, el propósito. Sí, propósito, requisito, aplicación de admisión, evaluación para admisión, áreas de formación, otros asuntos y ordenación. Y ahí sale, dice, el candidato debe ser mayor de 30 años. Sí, ahí sigue la tradición gringa. Parece, sí. Sí, los gringos de 30 años para arriba recién puede ser pastor. Wow. 33. Y claro, bueno, de hecho, más o menos dura ese tiempo la formación. Son como 3-4 años. Y dice los requisitos establecidos por 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Así que requiere que sean, parece, casados. Porque son, si los considera. Claro. Bueno, ahí entramos en una discusión amplia en el mundo cristiano de gente que ha sido soltera, como el famoso John Stott. Así que es. Fue soltero y fue ordenado, digamos, y sirvió sin problema. Pero un debate amplio. Igual que ahí entra el tema del caso a caso, o la excepción, digamos. Puede que la norma sea casado, pero sí. Yo igual creo que es la excepción, porque la norma es esa, pero hay excepciones. Claro, porque también el Señor él dijo de que habían algunos que se guardaban. Entonces, ¿será para el ministerio o para el servicio cristiano en general? Sí, puede ser para todo. Sí, que no lo especifica, pero no lo niega, ¿no es cierto? No lo niega. Bueno, y para consentir a Daniel, vamos ahora sí. No, y claro, entonces, en el capítulo 11 ya decanta eso, porque después dice ya, ahora la persona tiene un equipo ministerial, ¿no es cierto? Porque va a tener hombres formados. Entonces, él también analiza de que la necesidad de que dentro de ese liderazgo haya unidad. ¿En qué sentido? Que las cosas sean claras desde antes. Eso es lo que él habla. Entonces, en ese equipo van a decir ya, nosotros tenemos un plan. Aquí mando yo. Claro, tenemos un plan. Ya hay un lugar hacia donde ir. Claro, armemos un plan, o por último, armemos un plan. Pero vamos a estar todos de acuerdo, ¿cierto? Ya, listo, sí. Y por eso ese desarrollo tiene que también ser en el buen sentido,
de complicidad, de que las personas se han dicho las cosas y ya tienen claro, no hay nada escondido que de repente vaya a salir alguna sorpresita entre medio, sino que por todo el tiempo que llevaron junto a ese equipo ministerial, hay una filosofía ministerial que se desarrolló. Entonces, después de ahí recién viene estas personas que se han desarrollado, empieza el delegar que él habla, que lo habla como también una necesidad, importancia para desarrollar más las redes de los futuros líderes que están ahí en alrededor. Y él dice, por ejemplo, ¿por qué algunos rehúsan formar un equipo ministerial? Aquí viene, se podría decir, un poco de crítica. Casi todos lo trata de acercar a América Latina. Falta de instrucción. Dice, muchos surgieron en medio de una crisis donde no había quien tomara el liderazgo, etc. Falta de tiempo, porque también hay muchos pastores bivocacionales, ¿cierto? Y otros se niegan a hacerlo por diferentes cosas. Tienen temor que la vayan a serruchar el piso, etcétera, ya que lo toma en otros lugares también, que de hecho por eso también hablaba del carácter cuando la persona tiene miedo que lo vayan a opacar o a eclipsar, etcétera. Y la necesidad de un equipo ministerial es donde se desarrolla un fundamento bíblico sólido, un liderazgo bíblico y una visión clara. Y ahora viene el asunto de que tú estás preguntando por lo de la plantación. Entonces dice, cada persona que está tratando de plantar una iglesia debe considerar las siguientes preguntas. ¿Por qué plantar otra iglesia? ¿Por qué esta iglesia en particular? ¿Por qué allí y no en otro lugar? ¿Por qué ahora y no en el futuro? ¿Por qué con este líder y no con otro? ¿Cuál es el grupo o meta a alcanzar? ¿Por qué este grupo y no otro? Y dice que una plantación tiene que hacerse todas esas preguntas para tener una brújula ministerial también. Claro. Buenísimo. Y toca el tema de la visión también. ¿De la qué? De la visión. Visión, claro. Visión, claro, sí. Ponen visión, misión, en general la iglesia. Con la filosofía del ministerio tú te haces una visión y misión. Exacto. Así que, bueno, para no agotarlo, ¿qué cosa? Sí, para no agotarlo, solo una más, el último capítulo que está como bien controversial, descalificación. Si podéis decir qué dice ahí más brevemente. Deja acordarme, a ver, espérate. Bueno, sí. La descalificación. De hecho, él parte tocando un poco de la historia, toca la historia de Billy Graham. ¿En qué sentido? Dice que Mr. Clean. Sí, limpio, que no tenía nada. Claro, porque él dice de que junto con el tiempo en el cual estuvo Billy Graham ministrando, donde fue como el mayor boom, dice que habían dos pastores más que eran como los mejores junto con él. Entonces él dice que lo que pasó con los otros dos, a diferencia de Billy Graham, que es lo que destacabas tú, que era una persona intachable. Entonces toca 2.1, si no me equivoco, uno se fue siendo absorbido por el liberalismo. Sí, por el liberalismo, y el otro, si no me equivoco, por una falla moral. Entonces él dice, aquí encontramos varias enseñanzas. No podemos contar a alguien del sexo opuesto que no sea tu esposa cosa íntima de nuestras vidas. Necesitamos tener límites. Necesitamos rendir cuentas y es importante mantener una estrecha relación con Dios. Y ahí varias cosas están de la mano, toca experiencias también de otros, los toca no desde una torre de marfil, sino que desde el corazón pastoral de la tristeza, se podría decir, de que es triste que a alguien le pase esto, no es causa de alegría. Y analiza, son 6 puntos: piedras de tropiezo en el ministerio, el orgullo, pecado sexual, mala actitud, avaricia, familia con mal testimonio y una mala doctrina. Esos 6 puntos son los últimos que analiza y dice, mira, a ver, por ejemplo, para tocar algunos subpuntos: orgullo, el líder que frecuentemente enfatiza sus títulos, incuestionable,
controlador, no acepta o no tiene apertura a las opiniones de los demás. El líder enigmático. Bueno, y de ahí toca el pecado sexual, es directo, toca algunos ejemplos. Y esto también es muy bueno, muy bonito para ayudar, porque también nos podemos quedar con eso nomás. Entonces él dice medidas de seguridad. ¿Tengo algo que esconder? ¿Tengo algo que mi esposa debería saber de mí y no sabe? ¿Tengo algo que mi copastor o cuerpo pastoral necesite saber? Y después viene otra parte más. ¿Experimentas frecuentes celos? ¿Prefieres pasar tiempo a solas? ¿Te enfadas irracionalmente? ¿Pierdes el interés en otras amistades? Y salen, bueno, otras preguntas más para autoevaluarse. Y obviamente después para buscar ayuda, obviamente, con ese equipo pastoral que se supone que formaste o la gente que tienes a tu alrededor. Excelente, Carlos. Te dejamos respirar ahora. Vamos a agotar el libro, como tú dices, pero bueno, era para saber más o menos qué decía por esos lados, pero se ve un libro muy bueno, muy pastoral. Sencillo. Bien aplicado también a nuestro contexto. Sí, sencillo, pero no por eso no profundo. Uh-huh. Va directo. De hecho son 300 páginas casi de contenido. Sí, porque después viene desde la 300 la bibliografía. Sí, son 300 páginas, más o menos. Se ve chiquitito, pero excelente, pues. Sí. Buen libro. Buen libro, buen resumen. Gracias, Carlos, por darte el trabajo de poder compartirnos hoy en este capítulo sobre este gran libro. ¿Dónde se puede adquirir ese libro, Carlos? Bueno, está en librerías cristianas, CLC lo tiene. También está en Amazon, creo que ya está también para compra digital. Y eso. Excelente, entonces nuestros auditores pueden comprar ahí el libro, adquirirlo y leer más profundamente cada parte de este interesante libro. Bueno, palabras para despedirnos, entonces, palabras finales. Franco, ¿qué puedes decir para despedirte de este capítulo con nuestro hermano Carlos? Gracias, Carlos. No, muy buen libro para meditar sobre el tema del ministerio pastoral, que es un tema que no debería ser importante solo para los pastores o los que procuran el ministerio. Creo que la iglesia debe cada vez más involucrarse en conocer qué es el pastorado, qué cosas afectan al ministerio pastoral y cómo la iglesia forma parte importante del desarrollo de los pastores y de los ministros dentro de ella misma. Así que eso, animar a los hermanos, sean personas llamadas al ministerio, ¿no? A leer el libro y no solo sino que interesarse, conversar con su pastor, hablar estos temas que son tan importantes para la vida de la iglesia. Así que eso, que el Señor les bendiga y ojalá podamos compartir una vez más en otro episodio con otro librillo más. Así es. Bien, Carlos, ¿algo más que decir? Bueno, el agradecido por los que nos están escuchando, los que nos están recomendando, pueden decirnos qué libro les tinca que pudiéramos conversar. También somos todo orejas, oídos, así que también pueden recomendarnos alguna temática también que les gustaría que conversáramos. Estamos también dispuestos. Y personalmente me gustó más que el de Trip, del llamamiento peligroso. De repente el de Trip me sentía empantanado, como que no avanzaba mucho. De hecho, no lo leí entero, todavía lo tengo ahí. En cambio me senté, lo empecé a leer y me fui en una bala. A lo mejor es donde fue más directo. Sí, a lo mejor donde era más directo. El de Trip, de repente, mucha experiencia de él, que no es malo, pero a veces encontraba que se extendía mucho en esa experiencia. Y eso a veces me perdía, pero no dejaba de ser el de Trip. Lo que tiene bueno es que es crudo, sobre todo con las experiencias problemáticas. Tú quedáis, pero así ya, listo. Señor, líbrame de esto. ¿Ah? Sí, yo igual me acuerdo de haber leído algunas experiencias que hay como... ¿Cómo puede pasar esto? Claro, sí, pues uno dice, pucha, Señor, ayúdanos nomás, porque
independiente si la persona quiere ser pastor o no, el hecho de ya de ser creyente y caer en cosas así difíciles, que es lo que más describe Tripp, que Núñez tiene algunas, pero tiende a ser menos truculento. Entonces es más piolita. Pasó esto, listo, y nada más, y sigue. Yo creo que el énfasis de los libros es diferente, o el propósito de los libros. Así es, sí, el contexto, etcétera. Pero agradecido por todos los hermanos que también siguen nuestro podcast también. Bien, pues queridos hermanos, gracias por escucharnos una vez más. Sigan participando en nuestro concurso. Después llegarán más adelante, si Dios quiere, más sorpresas. Así que continúen escuchando estos podcasts y esperamos vernos o escucharnos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.